Muy buenas noches. ¿Qué año comienza para Colombia? Nuestro invitado esta noche es el señor ministro de Hacienda encargado, el doctor Andrés Escobar, actual viceministro. ¿Qué nos espera este año, ministro? Colombia va a seguir en un proceso de transición, Yamid, frente a la caída de los precios del petróleo. Los precios del petróleo difícilmente volverán a los $100 por barril y la tasa de cambio es un reflejo de eso. Esa tasa de cambio le está abriendo espacio a nuevos sectores de la economía para que sean motores de crecimiento, a la industria, a la agricultura, al turismo. El presidente de Ecopetrol, el doctor Echeverry, dice en el tiempo de hoy que Ecopetrol está lista para aguantar petróleo de 20 a 30. ¿La economía también? Pues ya es poco lo que puede bajar más y afectarnos. Nosotros ya fiscalmente hemos recibido un golpe muy fuerte. Cuando uno compara el año 2013 con este año 2016, habremos perdido cerca de 20 billones de pesos de ingresos relacionados con el sector petrolero. Y ya... Perdón, pero 20 billones digamos, al sector fiscal. Sí, señor. Al gobierno nacional entre 2013 y 2016 esperamos 20 billones de pesos menos. ¿Y cómo los han reemplazado? ¿Cómo los van a reemplazar? Pues hubo una reforma tributaria, como todos sabemos, a finales del 2014, que ayudaron a reponer una parte de eso, pero el resto ha sido un esfuerzo muy grande por ser juiciosos, austeros y recortar gasto. Las centrales obreras han llamado el 7% del aumento en el salario mínimo como la tasa de la dictadura Cárdenas, refiriéndose al ministro de Hacienda. ¿Hasta dónde el 7% fue caprichoso del ministro? Yo creo que difícilmente puede llamarse caprichoso, Yamil. El salario mínimo es una variable que no solo tiene que ver con las personas que ganan un salario mínimo. El salario mínimo es una señal para otros precios de la economía. Y en esa medida uno tiene que tener cautela. El Banco de la República lo hizo saber de manera muy clara en las negociaciones que había que tener mesura a la hora de ajustar el salario mínimo. Pero cuando ya llega el momento de tomar la decisión, hay dos elementos que hay que tener en cuenta. Uno, ¿cuánto ha crecido la inflación? Es decir, ¿cuánto poder adquisitivo ha perdido el salario mínimo? Que uno lo debe reponer y la Corte dice el salario mínimo no puede crecer por debajo de la inflación. Pero el otro elemento es la productividad. Y la productividad, de acuerdo con los cálculos que hizo Planeación Nacional... Negativa. Negativa. Entonces, margen para crecer por encima de la inflación en realidad hay poco. Pero cuando nosotros nos sentamos y los empresarios y los trabajadores se sentaron a la mesa a principios de diciembre, la inflación que había de referencia, que era la inflación con corte a noviembre, era de 6.4%. Los empresarios ofrecieron 6.8%. No hubo concertación entre empresarios y trabajadores y finalmente el gobierno subió 7%. Entonces, el aumento creemos que va a ser por encima de la inflación, aunque la productividad aconsejaría que no se hiciera. Pero ese margen el gobierno estuvo dispuesto a darlo. Entonces, pues no es caprichoso, yo creo que atiende las necesidades, fiscalmente responsable. El salario mínimo tiene unos impactos también fiscales, entonces creemos que es un número que responde a la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, pero es responsable con la macroeconomía del país. Segundo, la venta de Isagen, inmediatamente después de comercial. El miércoles de la semana entrante se producirá la subasta por Isagen. Usted fue miembro de la Junta Directiva de Isagen. ¿Qué tan importante es tener ese activo como patrimonio nacional? A ver, Yamid, desde el punto de vista de ingresos fiscales, la nación recibe los dividendos que paga Isagen y recibe los impuestos que paga Isagen. Esos impuestos los va a seguir recibiendo. Y los dividendos ya no los va a seguir recibiendo porque la participación de la nación la va a tomar alguno de los que gane la puja el próximo miércoles, 13 de enero. Pero ¿qué es lo que va a hacer el gobierno? El gobierno va a cambiar un activo. Perdón, la participación de usted, las utilidades. Sí, señor. Eso pasa al sector privado. Exactamente. Pero el gobierno, por los recursos que recibe provenientes de la venta de Isagen, es decir, vende un activo y esa plata la convierte en otro activo que creemos que es en este momento más estratégico para el país, que son las carreteras. Lo ha dicho el gobierno, lo ha dicho el señor presidente, el ministro de Hacienda. Los recursos provenientes de la venta de Isagen irán a un fondo que administrará la Financiera de Desarrollo Nacional y ayudarán a la construcción de carreteras en este programa de 4G que es tan ambicioso y que va a transformar la cara del país completamente. Entonces cambiamos un activo por otro activo que socialmente es más rentable, que son las carreteras. Pero a ver, ministro,
No se trata de que la venta de Isagen, ¿cuánto es el mínimo? 6.5 billones de pesos. No se trata de que ese ingreso se invierta en carreteras, sino se crea un fondo de, digamos, de financiación para carreteras. Exactamente. Yamid, la Financiera de Desarrollo Nacional va a administrar el fondo que va a recibir esos recursos Es decir, y los concesionarios de las 4G van a tener que buscar poner plata de su propio bolsillo uno y buscar financiamiento en la banca local e internacional, y la FDN con estos recursos que llegarán de la venta de Isagen al fondo serán financiaciones complementarias a los proyectos y serán financiaciones que los privados repagarán al fondo y que podrán en el futuro alimentar la financiación de otras carreteras más adelante. Entonces no es que los recursos vayan a ir a fondo perdido provenientes de la venta de Isagen a las carreteras, sino entrarán en forma de préstamos y serán retornados más adelante con intereses como debe ser. ahora, ministro, mire, el sector uribista es el que ha sido el más duro crítico de la venta de Isagen. Inclusive hay una coincidencia extraña, y es que el sector uribista que está a la derecha y el polo que está en la izquierda están unidos, derecha e izquierda, para que no se venda Isagen. Pero usted, que fue miembro de la Junta de Isagen, sabe que quien primero tomó la iniciativa de vender parte de la participación del Estado de Isagen fue el gobierno Uribe. Pues el contrato de la banca de inversión que está entregándonos ahora el nuevo precio que será la base de la subasta, ese contrato arrancó en el año 2009 y el propósito de ese contrato era la venta de Isagen. ¿Y entonces qué sentido tiene que si la iniciativa fue del gobierno Uribe, ahora la ataquen? Yo creo que no soy la persona para contestar eso. ¿Por ser ministro? Por formar parte del gobierno, Yamid, las razones que el gobierno, la administración Santos tiene para vender Isagen son muy claras. Como le digo, es construir carreteras para el país. Las razones por las cuales una anterior administración haya tomado alguna decisión durante el proceso que arrancó para la venta de Isagen. Es decir, lo que usted ve es que la oposición que hay en algunos sectores políticos a la venta de Isagen es absolutamente política, no técnica. Pues hay dos argumentos que políticamente esgrimen quienes se oponen a la venta. Uno es que Isagen, dicen ellos, podría jugar o juega un papel muy importante en el control de los precios de la energía. Como usted bien lo dijo, yo estuve en la Junta de Isagen y eso no es cierto. Isagen no trabaja en las sesiones de la Junta, ni la administración de Isagen trabaja para controlar los precios de la energía en Colombia. Y la segunda razón es que solo Isagen, siendo el gobierno, se meta a construir hidroeléctricas, y eso tampoco es cierto. Isagen ha construido hidroeléctricas como otras empresas privadas han puesto a funcionar hidroeléctricas en los últimos meses del año pasado. Entonces la decisión es una decisión de empresa, la Nación no es la única accionista, Isagen se lista en bolsa y hay un interés que hay que proteger cuando uno está en una junta de una empresa de esas, que es la de los accionistas en general. Y en ese sentido Isagen funciona como una empresa privada. ¿Hasta dónde Isagen, señor ministro, es un regulador del mercado de la energía en Colombia? Isagen no es un regulador de precios de energía. Colombia tiene un muy buen esquema regulatorio que no lo fija Isagen, lo fija la Comisión de Regulación de Energía y Gas, y tiene un ente muy importante que busca que los privados no hagan acuerdos de precios que están prohibidos por la ley, que es la Superintendencia de Industria y Comercio, que ha hecho un trabajo muy efectivo, como todos conocen. Entonces, una vez se dé la venta a la participación de la Nación en Isagen y entre un privado a controlar Isagen, pues tendrá que hacerlo en competencia con los demás, y si llega a desviarse de esa labor de operar en competencia, pues las autoridades tendrán que entrar a vigilar la labor que hace Isagen, igual que hoy vigilan a todas las otras generadoras privadas que hay en el país. Entonces, yo creo que no debemos tener temor en ese sentido. Yo creo que el aparato regulatorio colombiano es fuerte y la Superintendencia de Industria y Comercio estará muy atenta, como siempre lo ha estado, a cualquier tema que haya en el mercado eléctrico a la hora de fijar o de determinar precios. A ver, ministro, usted que fue miembro de la Junta de Isagen, ¿es bueno o es malo vender Isagen? Yo creo que es bueno por la razón por la que se está vendiendo Isagen. Isagen se está vendiendo para ayudar un proyecto que va a transformar a Colombia, que es la construcción de las carreteras del programa 4G. Vamos a tener un país muy distinto cuando termine ese proceso de construcción. Es un proceso de construcción que en el proceso mismo, perdón la redundancia, le traerá empleo al país, pero una vez termine, Colombia será un país más productivo, con menores costos de logística. Es un país que crecerá mejor y va a generar más empleo. Entonces, en últimas, la razón para vender Isagen es poderle generar más empleo a los colombianos. Pero entonces usted dice que es bueno vender Isagen solamente porque su producto de venta financiará la construcción de vías en Colombia.
esa fue la razón por la cual se tomó la decisión de vender la participación Pero de es la mala nación en porque Isagen. se pierde el activo. Pero para el país como un todo, los retornos que va a tener unas nuevas carreteras mejores, con menores tiempos de viaje, con menores costos de transporte en el país, con creces le pagará al país lo que se está perdiendo por cuenta de los menores dividendos que recibirá la nación de Isagen. A ver, ministro, la Comisión de Reforma Estructural Tributaria, ya se sabe, ha recomendado un aumento del 3% en el IVA, del 16 al 19. ¿Eso es práctico? Yamit, lo que hemos dicho es, este es un insumo más para la discusión alrededor de la reforma que necesita el Estatuto Tributario Colombiano. El Congreso de la República en el segundo semestre de 2014 creó esta comisión con un mandato de hacer de una manera independiente una evaluación de cómo es nuestro régimen tributario y hacer unas propuestas independientes al gobierno para alimentar la discusión. No es el único insumo, la OCDE, el Fondo Monetario Internacional ya también han hecho sus diagnósticos. Y ahora que, como usted dice bien, ellos ya entregaron el documento, lo que creo que procede razonablemente en este proceso es que sea la misma comisión la que en estos días próximos, cuando se reintegren sus miembros, dé a conocer cuáles son las propuestas y que justifiquen el por qué las están haciendo al país y por qué las consideran viables. Pero es decir, las propuestas van hacia el gobierno, no al Congreso. Van hacia el gobierno y el gobierno tiene que informárselo al Congreso. Pero fue el Congreso el que creó la comisión, con ese mandato. La comisión también propone reducir las cargas tributarias a las empresas, reducirlas, y en compensación eliminar exenciones. ¿A usted le gusta la idea? Cuando uno compara las tasas de tributación de las empresas colombianas frente a los pares de la región, a otros países de América Latina con los cuales Colombia se compara, lo que dice el diagnóstico de la comisión es que esas tasas de tributación son altas y que sería deseable reducir esas tasas de tributación de las empresas. En Colombia. Correcto. En general, ¿cuál es el nivel de impuestos a la empresa privada en Colombia? Los impuestos de renta a nivel nacional, ya mide la tasa está en 39%. Y en América Latina está por debajo de 30 o alrededor de 30. Entonces ellos lo que dicen es aconsejable reducir esa carga tributaria a las empresas. ¿A ese nivel 30? No dejemos que ellos hagan los anuncios, Yamit, pero lo que sí dicen es, ya que al bajar los niveles de tributación o las tasas, en principio se perdería algún ingreso, para compensar esa pérdida de ingresos hay que mirar con mucho juicio las exenciones, porque el Estatuto Tributario Colombiano tiene mucha exención que creo que vale la pena ser revisada, y entonces pues lo que propone la Comisión es como una cancha de juego mucho más plana, en la que las reglas de juego sean parejas para todo el mundo. En general, ¿qué exenciones tiene la empresa privada hoy? Hay algunas empresas que tienen exenciones por hacer inversiones en activos fijos, o hay exenciones por invertir en ciertas zonas del país. En ciertas zonas. Entonces, pues ese es el tipo de cosas a las que hace alusión la Comisión, y que el gobierno pues entrará a mirar cuáles son las recomendaciones que la Comisión anuncia que quiere hacer en ese frente. Y el otro frente que creo que también vale la pena resaltar, Yamid, es el de las entidades sin ánimo de lucro. Sí. Sí, creo que ese es un tema en el cual hizo énfasis ya la Comisión. La Comisión entregó varios reportes el año pasado, y uno de ellos, que ya se conoció en su momento, por ahí hacia septiembre, habla sobre las entidades sin ánimo de lucro, y lo que le aconsejan al gobierno es que el gobierno meta en cintura ese régimen. Hay muchas fundaciones que hacen un excelente trabajo en Colombia, que realmente son sin ánimo de lucro y que merecen continuar en un régimen tributario especial, pero también hay mucha gente que se escuda en ese régimen para no pagar impuestos, y en verdad deberían salir de ese régimen y empezar a pagar. Pero tengo entendido, señor ministro, que la Comisión le pide al gobierno iniciar una redefinición de las fundaciones. ¿Cuántas fundaciones hay en Colombia? Pues ese es uno de los temas que no tenemos bien la respuesta. Yamit, fíjese que cuando uno mira las que están bajo la vigilancia de la DIAN, tiene un número; cuando después lo amplía a las que también se tienen que inscribir a la Cámara de Comercio o a las cámaras de comercio, tiene un universo un poco más grande, pero hay unas que ni siquiera tienen que certificarse o en la Cámara de Comercio. Entonces podemos tener cientos de miles de fundaciones en el país. Y no sabemos. Y creo que es hora de que sepamos, para que sepamos cuáles son las que merecen tener un tratamiento tributario especial y cuáles son las que no. Pero en ese momento no se sabe cuántas fundaciones hay en Colombia. Exactamente, no tenemos el número. Entonces, lo que vendría ahora es un proceso de redefinición de fundaciones. Lo que propone la Comisión es que las empresas que quieren continuar en el régimen sin ánimo de lucro se tengan que recertificar
frente a una autoridad competente. Ante la DIAN. Podría ser ante la DIAN o la Superintendencia de Sociedades, eso ya ellos dirán exactamente por qué creen como comisión independiente que debe ser uno u otro organismo el que sea el receptor de esas certificaciones, pero lo que sí dicen es el país tiene que conocer cuántas fundaciones tiene y saber a qué se dedican cada una de ellas y que no tengamos ahí un vacío que creo que es muy inconveniente. Entonces, eso sí le gusta a usted, lo puede decir. Eso sí me gusta. Redefinir las fundaciones. Que se recertifiquen. Ante la DIAN o ante la Cámara de Comercio. O ante las supersociedades. Tendremos que buscar eso. Creo que es uno de los temas que vale la pena discutir, pero por ahora la comisión lo que dice es, acá tiene que sincerarse el régimen sin ánimo de lucro y tenemos que dejar unas que pertenezcan a ese régimen y no paguen impuestos y otras que empiecen a pagar impuestos porque en realidad no son tan sin ánimo de lucro. A ver, ministro, para que nuestros estudiantes tengan una idea clara de lo que significan las fundaciones en Colombia, ¿cuánto vale lo que deberían pagar las fundaciones en impuestos que hoy no pagan? Pues vea, Yamid, como le digo, no todas tienen que pagar impuestos, sí, pero para que nos hagamos una idea de los números. De acuerdo con los registros que tiene la DIAN, que como le digo no es el 100% del universo, reportaron en el 2013 esas fundaciones ingresos por 123 billones de pesos. Ingresos. Ingresos. 123 brutos. Billones. Estamos hablando de universidades y colegios. Todo el universo que reporta la DIAN. 123 billones de pesos. ¿Y sobre eso no pagaron? Pagaron 200.000 millones de pesos en impuestos. Con esto, muy importante, yo no estoy queriendo decir que entonces tienen que pagar X impuestos. Lo que hay es que, como le digo, separar las que de verdad cumplen una función social y meritoria para los colombianos en general y que sigan sin pagar impuestos, pero que haya otras que en realidad no son sin ánimo de lucro, que paguen como cualquier otro colombiano o cualquier otra empresa. Señor ministro, sobre ingresos por 123 billones de pesos, ¿cuánto deberían haber pagado si hubieran pagado impuestos? Lo que pasa, el número, primero habría que pasar de los ingresos a las utilidades y sobre las utilidades tributarían, pero creo que aventurar un número no viene mucho al caso, Yamid, porque como le digo, muchas de esas no deberían tributar, ni incluso si uno reformara el régimen sin ánimo de lucro. Muchas de esas que hacen labores básicas para la sociedad y que de verdad buscan ayudar a sus coterráneos o a los demás colombianos, deberían seguir haciéndolo sin pagar impuestos. Entonces creo que decir cuánto es en realidad la tributación que deberían hacer esos 123 billones es adelantarnos un poquito porque muchas de ellas no deberían pagar. Esa es la pregunta para los televidentes finalmente. ¿Están ustedes partidarios de que el gobierno inicie, como lo sugiere la Comisión Tributaria Estructural, inicie la revisión de todas las fundaciones que hay en Colombia? Eso puede significar un gran ingreso tributario para el gobierno. Y sobre todo evita un tema que queremos combatir y que los colombianos saben que es necesario, que es la evasión. Mucha gente se escuda detrás del régimen sin ánimo de lucro para simplemente evadir impuestos. Evadir y eludir. Exactamente. ¿Ustedes son partidarios de eso, que se inicie por parte del gobierno esa revisión de todas las fundaciones que hay en Colombia? ¿Usted responde sí? Yo respondo sí. La respuesta general de la opinión pública a estos sondeos saldrá al final de la emisión. Vieron las noticias del día en la emisión central del Noticiero CR.